Buenos días. En esta vida nosotros tenemos que llevar a cabo numerosas tareas. Algunas de esas tareas que nos tocan son de corta duración, otras son largas. Algunas las hacemos voluntariamente, otras las hacemos por obligación. Algunas son gratas, otras no. Y eso va a depender de varios factores. Si para llevarlas a cabo tenemos que emplear mucho esfuerzo o poco, si son fáciles o difíciles, si conllevan sacrificios de nuestra parte o no, si nos dejan alguna recompensa, poca recompensa, mucha recompensa, ninguna recompensa, todo eso. Pero hoy, en este día especial, el día que dedicamos a homenajear a las madres en este y algunos otros países, vamos a estar hablando y pensando en la tarea de ser madre. La tarea de ser madre. Y si tú que me estás viendo o escuchando estás pensando, yo no soy madre, pero tuviste una madre o tienes una madre, así que en esto debemos pensar todos, ¿ok? La tarea de las madres comienza ¿cuándo? Comienza cuando nace su primer hijo, de hecho desde que lo concibe en su vientre. ¿Y cuándo termina? Bueno, imagínate, no termina hasta que parte ella de este mundo. Quiere decir, durante todo el resto de su vida en esta tierra, esa será su tarea. Ahora, esa tarea de ser madre, ¿es fácil o difícil? ¿Es feliz o es amarga? ¿Provoca risas o lágrimas? Yo no puedo hablar por mí mismo, pero sí puedo hablar por lo que encuentro en la Biblia, que es la palabra de Dios. En la Biblia nosotros vemos que, en efecto, la tarea de ser madre puede traer tristezas. Solo para mencionar algunas de las que se encuentran en la Biblia: el momento del parto, cuando el hijo se enferma, cuando el hijo es indisciplinado o rebelde o fracasa, o cuando se va del hogar, o si rechaza o maltrata a la madre, o si se pierde, etc. Son definitivamente momentos tristes en la tarea de ser madre, pero gracias a Dios no hay solo esos momentos en la tarea de una madre. El pasaje bíblico de hoy, que está en Proverbios 31, yo sé que muchos están recordando en un día como este el pasaje ahí en Proverbios 31 que llamamos el de la mujer virtuosa. Y un fragmento de este pasaje dice: se levantan sus hijos y la llaman dichosa. Ahí en Proverbios 31, 28. Dice esto hablando de esta mujer ideal que está exaltando ahí. Dice: se levantan sus hijos y la llaman dichosa. Por eso nuestra idea central en el día de hoy, en nuestra meditación de la Biblia, es esta: la tarea de una madre es una que puede traer tristezas, pero también grandes alegrías. Repito, la tarea de una madre es una que puede traer tristezas, pero también grandes alegrías. Y en eso nos vamos a estar enfocando hoy. Por eso hemos titulado nuestra meditación de la palabra en este día, asimismo, grandes alegrías. Vamos a orar. Señor, ahora nosotros suplicamos tu auxilio para que tu Espíritu nos ayude a entender tu palabra y tu mensaje para nosotros. Bendice en especial a cada madre, pero también a cada hijo, a cada hija, a cada esposo, a todos los que estamos alrededor de las madres, Señor, para que tu palabra todos la podamos entender y cada uno aplicar la parte que nos corresponde. Bendícenos, Señor. Bendícenos con tu presencia y con tu auxilio para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que grandes alegrías. ¿Cuáles son esas grandes alegrías en la tarea de ser madre? Tal vez hay alguna madre por ahí que le han tocado una serie de circunstancias difíciles, amargas, y diga: ¿qué alegrías? No hay tales alegrías en la tarea de ser madre. Sí las hay. Vamos a estar examinando brevemente algunas de las que nos menciona la palabra de Dios. De hecho, vamos a estar mencionando 9 de estas grandes alegrías. Las puedes ir contando conforme las vayamos
mencionando. ¿Cuál es la primera? Obvio, la primera se trata de un momento que trae tristeza, dolor, pero también trae alegría. Y la Biblia lo menciona. Y es el momento de dar a luz. De dar a luz su hijo, ya sea niño o niña. Ese momento especial, sea por el método que sea, ese no es el punto. Sino ese momento en el que la madre puede, después de 9 meses de espera o el tiempo que haya sido, puede al fin ver con sus ojos ese bebé que traía por todo ese tiempo en su vientre sin poder verlo. Lo podía sentir, no lo podía ver, y ahora al fin lo ve y llega hasta tocarlo y llega hasta cargarlo, abrazarlo. Ese momento definitivamente lo vemos en los rostros de las madres, a veces todas adoloridas, a veces todas heridas, etcétera, con huellas de haber tenido un tiempo difícil y de mucho esfuerzo, y sin embargo con una sonrisa en su cara, porque al fin tienen a su bebé. ¿Qué dice la Biblia? Dice ahí en Juan 16, 21, cuando una mujer embarazada está dando a luz, sufre en ese momento, pero una vez que nace el bebé, la madre olvida todo el sufrimiento y se alegra porque ha traído un niño al mundo. Querida mamá que estás viendo, es así como dice la Biblia. Sufre, pero una vez que nace el bebé, la madre olvida todo ese sufrimiento. Yo creo que sí. Uno, porque lo dice la Biblia, y la otra, porque muchas mamás, no todas, pero muchas mamás después ya vuelven a tener otro bebé. Señal que se les olvidó la parte difícil. Pero damos gracias a Dios por esas madres que al final son valientes, pero que sienten su primera gran alegría allí cuando tienen a su bebé y lo pueden tener ya en sus manos. La segunda gran alegría, ya la mamá dio a luz su bebé, el niño nació, él lo está cuidando y demás. Su segunda gran alegría es precisamente ver crecer a su bebé. Por supuesto que eso es poco a poco. Solamente en los cuentos de hadas un bebé puede crecer de la noche a la mañana. En la realidad no es así. Eso requiere tiempo y requiere esfuerzo y toda una serie de cosas, pero las mamás están viendo a su niño, a su niña, cómo va creciendo y cómo se va desarrollando. Sucedió con el propio Jesús. Sabemos que la Biblia nos cuenta cómo Jesús nació como un hombre, bueno, específicamente como un niño en Belén. Allí con su madre María, con José, el esposo de María, y allí le tocó crecer en ese hogar, principalmente en el pueblo de Nazaret. Allí creció con José y María. Y mira lo que dice en Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52. Está hablando en un momento específico donde después que Jesús, aquella experiencia que estuvo en el templo de Jerusalén cuando tenía 12 años, no era todavía técnicamente, según los criterios nuestros, ni siquiera un teenager, pero estaba allí con sus padres en el templo de Jerusalén. Dice Lucas, entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Qué alegría, qué gozo, ¿verdad? Para María ver a su niño, aquel niño especial, el Hijo de Dios, ella lo sabía. Pero aún así, ella como toda madre se gozaba en ver a Jesús. ¿Cómo crecía? Dice, en sabiduría y en estatura. Quiere decir, un crecimiento, un desarrollo intelectual. Estaba aprendiendo. Los niños aprenden no en la escuela, pero aprenden en el hogar también. Y vio a Jesús crecer intelectualmente, como lo veía crecer físicamente. Dice que crecía en estatura. Físicamente iba creciendo, iba cambiando, se iba desarrollando. Y algo muy importante dice, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Allí
muy adentro de su espíritu, también había otra parte que siempre había estado bien. Pero también lo notaba su madre María. Gozaba del favor de Dios y de los hombres. Querida madre, ¿cómo ha sido con tu hijo, con tu niño, con tu niña? Cuando tú lo viste crecer, físicamente, pero también intelectualmente, ir a la escuela, aprender en casa también. Las lecciones de la vida junto con los padres, tal vez con los hermanos mayores. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ver a tu niño crecer? ¿Cómo fue ver a tu niño superar obstáculos? ¿Cómo fue ver a tu niño aprender a valerse por sí mismo? Y eso no comienza ya en la adolescencia o la juventud. Probablemente tú enseñaste a tu niño de pequeño a anudarse los cordones de los zapatos. Si tenían zapatos de cordones. Probablemente se lo hiciste tú mucho tiempo, después lo enseñaste a hacerlo, y siendo todavía un niño o una niña, ya lo hacía solo. Llega el momento en que todos nosotros, cuando éramos niños, le dijimos a mamá o a papá, yo solo. Y lo hicimos. Al principio pasamos más trabajo, pero después lo hicimos. Y esta es una de las muchas muestras de cómo los niños van creciendo, se van desarrollando. Al principio le dabas la comida, después lo enseñaste a comer, y ya después tu niño comía solo. Eso es en esa etapa de la vida, pero en las etapas posteriores igual. Tu hijo o tu hija fue aprendiendo a valerse por sí mismo, y esa al final es la meta de la educación de los padres hacia los niños. Enseñarlos a valerse por sí mismos, no a depender de nosotros todo el tiempo, sino que se puedan valer por ellos mismos cuando salgan a cumplir su rol en este mundo. Pero este es uno de los momentos alegres para las madres, ver a sus hijos crecer poco a poco y llegar a eso, a madurar e independizarse. Muy conectado con esto está la tercera alegría, que es ver sus logros. Sí, cuando tu hijo o tu hija ya en la escuela, tal vez en la escuela secundaria, tal vez en la universidad, lo viste o la viste alcanzar logros, metas, llegar a cosas grandes en su vida. ¡Wow! ¡Qué gozo, qué alegría para las madres! No creo que las madres tengan en esto ni una pizca de egoísmo, de ponerse tristes, de decir, pero yo no pude lograr esas cosas. Las madres normalmente no piensan eso en ese momento. Solo están felices porque su hijo o su hija tuvo esos logros. Y si tú no eres madre, tú que estás viendo, estás escuchando, pero estoy seguro que puedes pensar en la experiencia de tu madre cuando tú pudiste alcanzar metas, cosas que te propusiste en la vida. ¿Cuál fue el sentir de tu madre? Realmente esta es una de las grandes alegrías de las madres. Para nada un sentir egoísta, porque no están pensando en algo para ellas, sino para sus hijos. Acostumbramos a ver aquí en este país, a veces en los carros de los padres, un sticker a veces detrás que dice proud parent of an honor, cualquier cosa. O sea, los padres orgullosos de que sus hijos están en un cuadro de honor en su escuela o algo así. No solo es un sticker, es la realidad. Los padres se sienten tan felices de ver los logros de sus hijos. En la Biblia hay una historia de la reina Betsabé, la esposa del rey David. Ella fue la madre de Salomón. Y había al principio algunas dudas en cuanto a cuál de los hijos de David iba a sucederlo en el reino. Pero David ya finalmente, aunque él estaba ya bastante avanzado en edad, pero él sabía muy bien claro lo que él había planeado, cuál era su propósito, y dice el pasaje allí en Primero de Reyes 1, versículos del 28 en adelante, dice: el rey David pidió que llamaran a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces David le dijo:
juro por Dios que me ha librado de todos los problemas, que lo que te juré por el Dios de Israel lo voy a cumplir hoy mismo. Le estaba dando esa seguridad. Tu hijo Salomón reinará después de mí. Entonces Betsabé se inclinó delante del rey hasta tocar el suelo con la frente y dijo: que viva para siempre mi señor el rey David. Cuánta alegría debe haber estado sintiendo esta madre de pensar que su hijo, que era un adulto por supuesto, era el que iba a llegar al trono de Israel, era el que iba a suceder al gran rey David. Cuánto orgullo, cuánta alegría, cuánto gozo. La cuarta gran alegría de las madres, que no ocurre solo una vez, puede ocurrir muchas veces, es cada vez que ellas logran hacer algo por sus hijos. A veces ese algo requiere esfuerzo, requiere sacrificio, como decíamos al principio. Pero cuando ellas pueden hacer algo por sus hijos, lo mismo si son niños que si son adultos ya. Cuando ellas pueden dar algo para sus hijos, eso es una gran alegría para ellos, para ellas. Ahí tenemos el ejemplo en la Biblia de una madre muy peculiar. Su nombre fue Ana. Sabemos por la historia bíblica que Ana al principio no podía tener hijos, lo cual era una afrenta en aquella cultura. Y ella rogó y rogó al Señor que le concediera un hijo. Y le prometió al Señor: cuando tú me des un hijo, yo te lo voy a entregar para que él esté a tu servicio toda su vida. Y Dios le concedió un hijo. Y ese hijo se llamó Samuel. Samuel el profeta, Samuel el juez de Israel, Samuel el sacerdote. Y ella efectivamente lo entregó al servicio del Señor. Y dice el pasaje ahí en 1 Samuel 2, dice: Samuel se vestía con ropa de lino como los sacerdotes, era una túnica blanca. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a presentar su ofrenda. Porque recuerda que Samuel, ya desde que ella lo entregó siendo un niño, vivía con los sacerdotes allí en Silo, donde estaba el santuario en Israel. Y entonces la madre y el padre lo veían cuando iban allá al santuario a presentar sus ofrendas y todo eso. Y dice que cada año Ana hacía, ella confeccionaba una túnica pequeña, por supuesto, Samuel era un niño, y se la llevaba cuando iban allá. Qué alegría para Ana. Ella no tenía a su hijo, pero ella estaba contenta, feliz, agradecida con el Señor que le había concedido su hijo, y ella con gozo lo había entregado para el servicio del Señor. Ella se gozaba de que su hijo estaba sirviendo al Señor, pero ella se gozaba en poder hacer algo, aunque su hijo no estaba físicamente con ella. Ella podía hacer algo con sus manos, que después le llevaba y le regalaba a su hijo ahí. Una túnica pequeña. Imagínense, Samuel como niño al fin crecía, y ustedes saben cómo son los niños cuando crecen, y la ropa que se les va quedando pequeña y hay que renovarla. Pues Ana todos los años le hacía una túnica nueva. La quinta gran alegría para las madres es, y ya esto va pasando cuando los hijos van creciendo, ya son jóvenes, son adultos, se trata de poder escuchar del buen nombre, de la buena reputación de sus hijos. Cuando las madres escuchan, no solamente que sus hijos han logrado algo, sino que sus hijos se han hecho de un buen nombre, de una buena reputación, que las personas pueden hablar bien de sus hijos. Qué gozo, qué orgullo, qué alegría. No, más que si estuvieran hablando bien de ellas. Dice el pasaje bíblico en Lucas capítulo 2, cuando presentaron José y María al niño Jesús, un bebé, lo presentaron en el templo por primera vez, y él escuchó esta profecía que dijo el anciano Simeón, que estaba allí en el templo. Le dijo: él será una luz que alumbrará a todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. ¡Wow! ¿Cómo se ha de haber sentido María?
Así le dijo Simeón: Él será una luz que alumbrará a todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. Dice: José y María se quedaron maravillados por las cosas que Simeón decía del niño. Me imagino el corazón de María, cómo se sentía. ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas, madre, acerca de tus hijos? Ojalá puedas escuchar cosas buenas, porque sabemos cómo eso puede hacerte sentir. Ojalá nunca tengas que escuchar comentarios negativos o despectivos acerca de tus hijos, de su conducta y demás. Ojalá todo lo que escuches sean cosas buenas, porque sabemos que eso trae alegría al corazón de las madres. La sexta gran alegría de toda madre es recibir el cariño de sus hijos. A veces a los hijos nos cuesta un poco ser expresivos en nuestro cariño a nuestras madres una vez que ya somos adultos. Cuando somos niños es diferente, pero cuando ya somos adultos nos da un poco más de trabajo, sobre todo los hombres. Pero no podemos olvidar esto. Y esta es una de esas que tú y yo podemos nosotros tomar en consideración para tenerlo en cuenta con nuestras madres. Una de las grandes alegrías de las madres es recibir el cariño de sus hijos. La Biblia tiene también una historia fascinante de otra madre, que fue Ruth. Ruth se había casado, había enviudado, estaba en la más absoluta pobreza, decidió mantenerse junto con su suegra Noemí, que también había enviudado. Ambas eran pobres. Regresaron a su pueblo, al pueblo natal de Noemí, que era Belén. No tenían nada allí. Dios las bendijo. Dios bendijo a Ruth. Hubo un hombre que era de la familia, como se acostumbraba en aquella cultura, que sacara la cara allí por las viudas pobres. Y en este caso fue Booz. Booz se casó con Ruth y Ruth tuvo un bebé. Y cuando las vecinas, las amigas fueron allí a ver el bebé, hicieron fiesta a congratularlas, congratularon a Ruth y congratularon a Noemí. Fíjate que técnicamente Noemí no tenía ninguna consanguinidad con el bebé, pero ella era prácticamente la madre de Ruth, y así que prácticamente era la abuela. Y por eso le dijeron: será el consuelo de tu alma y el apoyo de tu ancianidad. El consuelo de tu alma. Ese bebé será el consuelo de tu alma y el apoyo de tu ancianidad. Hay un reto aquí para nosotros los hijos, y es que seamos esto para nuestras madres. La séptima gran alegría de las madres, cuando pueden ver a sus hijos andar por el camino recto. Podríamos hablar aquí de la tristeza que sería para las madres ver a sus hijos desviarse del camino recto, pero no queremos enfatizar en lo negativo, sino en la alegría. ¿Cuál es la alegría? Ver a sus hijos en el camino recto, verlos convertidos en hombres de bien, en mujeres de bien. Mira lo que dice Proverbios 22:6. Dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Esta es la tarea de los padres en general: dirigir a los hijos por el camino correcto, con la esperanza entonces de que cuando ellos sean mayores no van a abandonar ese camino. Y esto ciertamente es un gozo para ambos, padre y madre, un gozo ver a sus hijos que se mantienen en el camino correcto, en el camino que ellos le enseñaron en su niñez. Desgraciadamente no siempre ocurre así, pero qué gozo cuando un padre o una madre puede ver a sus hijos ya adultos y cómo se mantienen en el camino por el que fueron enseñados. Y eso nos lleva a la octava gran alegría, que es ver a sus hijos en el camino de Dios, específicamente, en el camino de Dios. Madres cristianas, ¿guiaste, enseñaste a tus hijos en el camino de Dios? ¿Enseñaste a tus hijos en la reverencia, el temor de Dios? ¿Enseñaste a tus hijos
a amar la palabra de Dios, a leer la Biblia, enseñaste a tus hijos a orar, enseñaste a tus hijos a poner su fe en el Señor, enseñaste a tus hijos a servir a Cristo. Yo sé que será una gran alegría para ti cuando veas que tus hijos se mantienen en el camino de Dios. Y si alguno de ellos se ha desviado, yo sé que no hay mayor alegría para el corazón de una madre que ver a su hijo o su hija retornar al camino de Dios. Dice en el Salmo 78, parte de los versículos 6 y 7, dice: ordenó a nuestros padres, hablando de Dios, ordenó a nuestros padres enseñar estas cosas a sus hijos. Así las aprenderán las generaciones futuras y los hijos que nacerán después, para que pongan su confianza en Dios, para que no se olviden de sus proezas y observen sus mandamientos. Ese es el propósito por el cual los padres pasamos a nuestros hijos las enseñanzas de Dios. Dice, para que pongan su confianza en Dios, para que no se olviden de sus proezas, de las proezas de Dios, y para que observen sus mandamientos, es para que le obedezcan. Para eso es que padres y madres debemos enseñar a nuestros hijos en el camino de Dios. Y no solamente porque ellos después podrán hacer esto, sino las generaciones futuras. Porque ellos le podrán enseñar entonces a sus hijos. Cuando madre o padre nos esforzamos en enseñar a nuestros hijos desde pequeños la palabra de Dios, a amar al Señor por sobre todas las cosas, a servir al Señor. Cuando los enseñamos no solo con nuestras palabras, sino con nuestros ejemplos, con nuestros hechos. Desgraciadamente conozco padres cristianos que enseñan a los hijos solo con palabras con respecto a Dios, pero con sus hechos lo que le demuestran es totalmente diferente. La mala noticia que tengo para ti es que tus hijos van a aprender más de lo que te vean hacer, de cómo te vean vivir, no de lo que tú les digas, no de lo que tú les digas. Así que si tu ejemplo no fue el de un cristiano o una cristiana consagrado, dedicado, entregado 100% al Señor, creo que no vas a poder esperar que tus hijos lo sean. Ahora, volviendo a lo positivo, cuando nosotros lo hacemos correctamente, cuando enseñamos de palabra y de hecho a nuestros hijos con nuestros ejemplos, modelando delante de ellos, porque ellos necesitan ver un modelo práctico, modelando cada día delante de ellos cómo es ser un cristiano, un discípulo de Jesucristo, un seguidor de Jesucristo. No solamente estamos influenciando para bien a nuestros hijos, sino a las generaciones futuras, a nuestros nietos, a los hijos de nuestros nietos, y tú no sabes cuántos. Yo puedo decir que en una gran influencia en mi vida como cristiano y muchas de estas cosas la tuvo mi abuela, la mamá de mi mamá. Y tú no sabes cuántas generaciones tú vas a poder influir para bien cuando tú enseñas a tus hijos a andar en el camino del Señor. Recuerda, no solo con palabras, sino modelándolo delante de ellos. Pero qué gozo cuando los podemos ver en el camino de Dios. Como dice Juan en su epístola, que su gozo era ver a sus hijos andando en la verdad. Y finalmente, una gran alegría para las madres ser honrada por sus hijos, recibir honra de sus hijos. El Señor nos mandó a honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Cuando las madres son honradas, eso es una gran alegría para ellos. Nosotros deberíamos honrarlas no solamente en un día como este, sino siempre. Dice el mandamiento en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. 9 grandes alegrías para las madres. Las recordamos. Una cuando da a luz su bebé. Otra cuando lo ve crecer poco a poco. Cuando puede ver sus logros. Cuando puede hacer algo por él o para él o darle algo. Cuando escucha de su buen nombre, de su buena reputación.
cuando recibe su cariño, cuando lo ve andando en el camino recto, cuando lo ve andando en el camino de Dios y cuando es honrada por sus hijos. Uno de los mayores honras para las madres es el hecho de que Dios mismo usó ese sentimiento de las madres por los hijos, que al final se origina en Dios. Dios usó ese sentimiento como un ejemplo del sentimiento de Dios por nosotros. Dios puso ese amor de las madres como un ejemplo para entender el amor de Dios por nosotros. Mira lo que dice Isaías 66:13. Dice Dios: yo por mi parte los consolaré a ustedes como una madre consuela a su hijo. Como una madre consuela a su hijo. ¿Cómo una madre consuela a su hijo? Cuando su hijo está triste, cuando su hijo se siente frustrado, cuando su hijo ha fracasado, cuando su hijo ha sido golpeado por la vida. ¿Cómo una madre consuela a su hijo? Bueno, de hecho, cuánto sufre el corazón de la madre, cuánto desea poder ver a su hijo bien. Ese ejemplo lo puso Dios de cómo Él nos ama a nosotros y cómo Él está dispuesto a consolarnos, a restaurar nuestra alma. Pero qué honra para las madres haber servido de ejemplo para Dios explicar de su amor. Como dijimos al principio, puede traer tristezas la tarea de ser madre, pero también definitivamente grandes alegrías, grandes alegrías. Ojalá para cada madre en este día y siempre pueda suceder lo que sucede con la mujer virtuosa de Proverbios 31, que dice: se levantan sus hijos y la llaman dichosa. Deseamos que Dios te bendiga, madre que nos has estado viendo y escuchando. Que Dios bendiga a tus hijos, que Dios te bendiga en tu labor, en tu tarea, y que puedas servir de ejemplo, ¿verdad? Y de una luz prendida allí en el camino para indicar a tus hijos siempre el camino correcto. Que el Señor una vez más te bendiga y pueda proporcionarte esas grandes alegrías que tu corazón necesita. Nos volvemos a ver.